Ok. Bueno, muy buenas noches. Aquí que están saludando. Efectivamente, nosotros estamos acá hoy en día en Santiago de Chile. Un gusto poder tenerlos acá. Mi nombre es Marian Dávila. Em, Soy psicólogo clínico, especializado en trastornos severos de la personalidad y durante ya 20 años llevo trabajando en neurociencias aplicadas al trauma, cuando en realidad el trauma y la neurociencia no necesariamente eran dijéramos, una orientación, ¿no?, que teníamos en su momento al hablar de los procesos terapéuticos, ¿no? Em, Solo como para dar un poquito de contexto, el año 2006 tuve la suerte de conocer a Catalina Ureta, una chilena que está radicada en Estados Unidos hace ya más de 40 años, y con ella yo tuve la primera aproximación de lo que era la experiencia somática. Y luego al pasar de los años, ¿no?, fui desarrollando lo que se llama curación somática PHP, que es el proceso de sostener puntos. Em, Nuestra visión siempre está relacionada en esta formación, tanto en lo psicológico en algunos aspectos y tanto en lo neurobiológico en otros aspectos, ¿no? Siento que la neurociencia solamente viene como a esclarecer algunos elementos que han ido configurando una comprensión de cómo funciona el sistema nervioso del cerebro, lo que no necesariamente está muy como implícito todavía en las mallas académicas como algo muy en lo común. Diría que yo me acuerdo que alcancé en la universidad a ver em, neurociencias en algún punto, ¿no? Pero muy desde la anatomía, ¿no? Desde lo que la neurociencia en realidad nos acerca un poco a esta comprensión de que el cerebro funciona como un conectoma, como una unidad, dijéramos, relacionada entre ellas en múltiples procesos y en forma muy paralela unos con otros, ¿no? Eso es lo que yo siempre hablo con mis alumnos o hablo en distintas partes donde tengo que dar clases, como hoy día estoy viendo un pequeño proceso que hoy día es como cómo aparecen estas sensaciones, estas emociones de la culpa, ¿no? La vergüenza que es tan común, consciente o no conscientemente, que aparecen estos sufrimientos en las personas que hacen que finalmente muchas cosas que son una oportunidad en la vida queden afuera de ella y no puedan como concretar. Una mejor posición en la vida, más satisfacción personal, ¿no? Creo que el trauma mm, no solamente es una parte importante de nuestra vida como sujetos, ¿no? Que no vamos a poder como em, quizás interpretarlo de la manera tan clínica que uno esperaría, ¿no? Con una serie de síntomas y todo. Como diría a veces en Valdecoco, un trauma más chiquitito, con T pequeña, pero en realidad el estrés traumático, las decepciones de la vida, las expectativas que teníamos en los roles de nuestros padres, etcétera, van a llevarnos a estos temas que planteo hoy día en la noche. Así que quiero darles la bienvenida. Muchas gracias de estar aquí conmigo, con mi equipo, que siempre estamos trabajando. Veo aquí una de nuestras queridas asistentes y alumnas, Alejandra Belmar, que siempre tenemos compañeros y gente que nos acompaña. Así que sean todos y todas muy bienvenidos. Voy a empezar. Siempre se me quedó corta de tiempo, así que voy a tratar de que no me suceda esta vez. Ujú, ujú. Mientras llegan todos los demás. Ok, ok. Bueno, para empezar, comentarles que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de tener equipos en Santiago, equipos en la zona centro-sur, ¿no? Concepción, Valdivia también. Hemos formado gente desde Arica
Isla Chiloé, creo que se dice así, Isla Chiloé. Y estamos empezando ahora el 9 de agosto la sexta formación, en las cuales pueden ser bienvenidos. Todas las preguntas que hayan las voy a contestar al final de la presentación, cosa de que pueda como tener un hilo de trabajo. A ver, voy a dejar de compartir acá para... Así que voy a ponerme al principio de la presentación. Como les decía, ahí coloqué la Radio Conexión U, que es nuestro canal como oficial que tenemos para subir las charlas. Esta es la cuarta charla, la cuarta o la quinta, que de especializada en que estoy dando sobre el tema del trabajo, el trauma. Acá en esta charla, más que todo, vamos a ver que tiene que ver mucho con la relación, ¿no? Con el trauma relacional, lo que tiene que ver em, con la vergüenza, la culpa y la disociación. Ok, entonces vamos a comenzar. Ok, ok. Bueno, culpa, vergüenza y disociación, ¿no? Cómo acompañar y comprender las experiencias traumáticas y las dificultades en los vínculos de las relaciones, en el vínculo de las relaciones, ¿no? Primero que nada, la reflexión, ¿no? Que es algo muy importante que uno tiene que hacer énfasis en el momento que está con la persona, con el consultante, con el paciente, es que la vergüenza y la culpa no son defectos, ¿no? Sino que para nosotros, desde un punto de vista del trauma, de las dificultades relacionadas tempranas en la infancia, ¿no? Vamos a ver esto como una respuesta adaptativa más bien y una, dijéramos, de protección, ¿no? Que nos va a permitir sostener vínculos cuando éste se vuelve inseguro o cuando la experiencia de vida daña la imagen más profunda de uno mismo frente a un otro significativo. Estoy seguro que en alguna vez que ustedes han, todos hemos pasado por la vergüenza y la culpa, ¿no? No es algo bastante humano, por decirlo así, y unos lo tenemos más presentes que otros, ¿no? Socialmente hablando, pero realmente es una dificultad bien grande cuando está esto bien instalado a modo consciente o inconsciente y va a atrapar mucho la vida de la persona. La disociación también va a ser un escudo de sobrevivencia, ¿no? En esta fractura, em, para poder escondernos en algunos miedos o también sentir esta tristeza profunda que tiene que ver con sentir que hacemos errores y esta soledad a veces autoimpuesta como un autocastigo, ¿no? Eh, para nosotros, en el enfoque curación somática PHP, este enfoque nos va a permitir transitar por la comprensión de este mundo que de repente desde la infancia ha estado cargado de estos aspectos negativos del sí mismo, ¿no? Que aparecen estas defensas y cómo de pronto nos encontramos que abandonamos la restauración del vínculo y la reconstrucción del self se hace necesaria, ¿no? No podemos superar lo que no fue o lo que no se espera, lo que nosotros esperábamos que no pudimos lograr, ¿no? Por lo tanto, detrás o acompañando la culpa o la vergüenza vamos a tener la autoestima, ¿ya? Y las opciones de atreverse o pedir lo que se necesita atrapadas, negadas, y en algunos casos, porque no quiero generalizar, ¿no? Puede ser que tengamos esta condición de traumática como esta huella personal que va a marcar el destino, ¿m? De nosotros. Ese es como lo que podría decir lo que es el foco de esta conversación que vamos a tener. En esta charla lo que yo espero es diferenciar y comprender la diferencia entre culpa, vergüenza y disociación como tres caras de una misma moneda, ¿no? La defensa ante la amenaza, ¿no? Citando mucho, no es que es ya varios autores habían hablado en el año 950 sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? No es algo que aparece recientemente, que se vuelve algo más accesible con la teoría de Porges, de la teoría de la polivagal, es cierto, como que se vuelve en un lenguaje más común, pero siempre los aspectos fisiológicos del sistema nervioso autónomo han estado a la mano. ¿M?
que son los encargados también de esta capacidad defensiva genéticamente establecida, ¿no? Que tiene que ver con atacar, huir o defenderse, en el fondo congelándose o disociando. ¿M? Entonces, no podemos separar ciertas como respuestas conductuales con ciertas reacciones físicas neurobiológicas. Y si bien quizás hoy día todavía estamos en una frontera de procesos, la verdad es que cada vez hemos ido pudiendo generar una dialéctica, una conversación entre la neurociencia, la psicología, la psiquiatría y las terapias focalizadas, dijéramos, en el cuerpo, ¿no? En la psicosomática también. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Em, que todas estas emociones que estamos sintiendo o sensaciones de culpa, vergüenza o disociación, que sería más bien una conducta bastante inconsciente, nosotros las podemos observar en el cuerpo, cómo se manifiestan somáticamente y también la relación que hay en algunos casos de impacto de autoestima y de la seguridad y el self, ¿no? Del sí mismo. También queremos explorar dentro de todo lo que vamos a conversar el impacto en las conductas sociales y relacionales y también señalar que la culpa y la vergüenza sobre todo, que son como estas señales de que hay algo que quedó bien dañado, dijéramos, van a transformar la forma de cómo moldeamos nuestros vínculos, ¿no? Y bueno, a ver si podemos dar algunas orientaciones prácticas de enfatizando la restauración del vínculo, la seguridad y la conexión con uno mismo que hoy en día yo diría que ya, si bien es cierto, uno como psicólogo lo aprende en el setting terapéutico, no de la relación entre el terapeuta y el paciente, depende de la línea que uno haya estudiado, dijéramos, o en ciertos tipos de terapias que son integrativas, ¿no? Eh, Sí, como meter las respuestas fisiológicas como una observación de los fenómenos también que acompañan a las conductas es importante en el lenguaje no verbal, ¿no? A pesar de que hayan discrepancias al respecto en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que primero quiero hacer la distinción. ¿M? La culpa y la vergüenza son experiencias diferentes en su esencia y en su impacto en el sistema nervioso. Esa es la primera distinción o connotación que voy a hacer, ¿ya? La culpa suele estar ligada a una acción concreta, ¿no? Es un sentimiento de haber hecho algo mal y por lo tanto tener un potencial reparador. Si siento culpa, no puedo pedir disculpas, reparar el daño y aprender de la experiencia, ¿no? Es una emoción que aunque incomoda, puede ser integradora, ¿ya? A cambio, la vergüenza es una experiencia más profunda, ¿ya? No es que uno haya hecho algo malo, sino que hay algo que yo siento en mí que está mal, que yo soy lo malo, ¿no? Afecta o ataca directamente el núcleo de la identidad o de la persona y sobre todo, dijéramos, afecta el sentido de la valía personal, ¿no? No hay una acción concreta que la repare, ¿no? ¿Qué vamos a reparar de la vergüenza, ¿no? La falla está en la esencia de la persona, en su forma de ser, por decirlo, ¿no? Es una experiencia bien de colapso, ¿no? No es fácil de integrar y puede ser como bien estigmatizadora en algún momento de tomar algunas decisiones en la vida o de plantearse algunos desafíos que no te van a permitir, dijéramos, como expresar todo eso bueno que la persona trae y que podría ser súper relevante de compartir. No, la vergüenza ataca y ataca mal, afectando profundamente, sin darnos cuenta, la vida de las personas y en los niños también es tremendamente significativo. ¿M? Le voy a pedir a alguien que tiene por ahí, a la Maricela le vamos a poner silencio el micrófono. Es muy bien. Ok, sigamos. Entonces, decir que esa es la diferencia, por lo menos básica que tenemos. Está esta necesidad de colapso. La vergüenza es un colapso, un tipo de colapso, y genera un sentido profundo de ser invisible, desaparecer, no tomar atención de los otros también, ¿no? Como que te deja afuera rápidamente, ¿no? Es algo que realmente
hace que la persona se trabe, ¿no? Em, la vergüenza, bueno, no solo es una distinción conceptual, como es lo que estamos conversando, ¿no? La diferencia entre la culpa que se puede hacer algo para reparar y la vergüenza como esta sensación interna profunda, sino que vamos a ver que las emociones tienen una expresión somática clara y diferenciada, ¿ya? Acuérdense que también tenemos este aspecto interesante del cuerpo que se ha afirmado, ¿no? Que el cuerpo no miente. Entonces, por eso hacemos estos análisis de la voz, de repente, para detector de mentiras, ¿no? Y ciertos elementos que se van movilizando porque estaría en el cuerpo ciertos indicadores o marcadores que indicarían la verdad, ¿no? Y además, al nivel cerebral, como lo he dicho en todas las últimas conferencias que he dado, esta capacidad del cuerpo económica, perdón, del cerebro económica de reconocer y destacar las experiencias que son altamente positivas o altamente negativas y reservar esa información, guardarla como indicadores, ¿no? Sobre ciertas situaciones de riesgo para que nosotros podamos detectarlas antes Eh, inconscientemente, hacen igual que sea muy complicado, dijéramos, estas respuestas en la vida de las personas, ¿ya? Em, entonces, como para entender una persona, cuando la persona está inmersa en esta vergüenza, ¿ya? ¿Qué podemos observar en el cuerpo, ¿no? Vamos a ver un encogimiento. A veces tenemos, ustedes lo han visto, ¿no? Que aparecen estos hombros caídos, este pecho hacia adelante, ¿no? Hay inhibición, poco contacto en la mirada, esta cosa de cómo pasar como desapercibido, ¿no? A veces hay personas que con la vergüenza se ponen coloraditas, ¿no? Les da rubor. Otras personas que realmente quedan, como dicen las abuelitas, quedó pasmada, quedó congelada de una pieza, ¿no? No se puede hablar, no se puede mover, como que hay algo que colapsa inmediatamente. Y a veces un deseo muy profundo de desconectarse, de ocultarse, de desaparecer, ¿ya? También estos pueden ser gatilladores de situaciones de pánico, ¿no? Pueden aparecer estos síndromes también, em, pueden haber hasta desmayos, mareos, pueden haber estas asfixias emocionales. O sea, realmente uno va viendo que esto puede ir escalando también, ¿no? Por lo tanto, igual son marcadores como importantes en el fondo para poder como entender cuánto de esto al paciente o a la persona que estamos atendiendo está inundado de esto en su vida, ¿no? Y quizás sí sería interesante buscar este marcador en qué grado está afectando la vida de la persona, cosa de que nosotros pudiéramos saber el énfasis que tenemos que poner en aquello, ¿no? Sí, sí, si hay que poner en silencio, les pedimos a todas las personas que sí pueden, por favor, eh, para poder tener más, no desconectarnos un poquito, a ver, vamos a ir acá, ajá, acá. Ok, ahí estamos. Entonces, importante. Em, entonces, lo que quiero decir de esto que estoy señalando es que lo primero es la importancia de poder cuantificar em, cuánto esa persona, cuánto tiene, si refleja la culpa, la vergüenza, en qué grado, ¿ya? Eso va a ser un indicador dijéramos, de las dificultades de las personas. Y aquí les puse como mm, que es difícil, está lleno de sombras, a veces es un territorio silencioso, no es que uno le esté diciendo a todo el mundo, es que yo tengo culpa, yo tengo vergüenza, yo me siento que estoy perdido en el mundo, esta disociación, ¿no? Tan importante, sino que estamos todo el tiempo viviendo este sufrimiento y son experiencias muy sensibles que realmente las vivimos, que se inscriben en el cuerpo y que, como les decía al principio, moldean nuestras relaciones y a veces hemos sentido que perdemos el rumbo de quienes somos, ¿no? Entonces, la vergüenza desconecta, me desconecta de mí y de los demás, ¿ya? O sea, es doble vía.
me desconecta de mí misma y me puede desconectar de los demás. Viene, dijéramos, de todas maneras, hipotéticamente nosotros nos planteamos que la vergüenza tiene que ver con haber tenido algún problema en un vínculo, ¿no? Y que puede llegar a haber sido un trauma relacional, que es una forma bien amplia de hablar de trauma, ¿no? Porque sabemos que tenemos muchas categorías de trauma, pero si habláramos de trauma relacional por sí mismo, ¿no? La esencia de lo que es donde se construye muchas veces el problema del trauma es el vínculo, por lo tanto va a aparecer esa vergüenza a veces en los niños, niños y jóvenes, integran, introyectan esto, hay algo en malo en mí, así que adivinen qué aparece, aparece la autocrítica, que a veces es muy dura, aparece el retraimiento, que es esta evasión, muchas veces el aislamiento llega en la soledad y entonces al final es un círculo negativo vicioso de más vergüenza y entonces ya no tengo trauma como primario, por decirlo así, de lo que venía de mi grupo más cercano, sino que es un ciclo que se repercute. Por eso es tan importante cuando uno dice que culpa. Culpa, de repente uno dice, ay, pero es como culpa, es como estará, es una estructura que se implica dentro del sufrimiento, por ejemplo. Será que esta persona tiene una necesidad de sufrimiento, ¿no? Masoquista, sádica, qué sé yo? ¿O realmente es una manera de decir hay algo más que me está pasando y no sé cómo resolverlo, ¿no? Me surgen muchas preguntas, ¿no? La idea es siempre como estar abierto a estos cuestionamientos terapéuticos que uno tiene como en el trabajo con personas, no es algo lineal, no es algo, no es un protocolo estandarizado, sino que es un será que esto otro, ¿no? Como darle una vuelta más amplia. Permítame un segundo. Ya va, fuera. Eso por una parte, ¿ya? Que creo que es bien importante de reconocer. Y a cambio la culpa ya tiene una fisiología muy distinta, es bastante diferente, ¿no? Como les podría comentar, se acompaña a veces de agitación, de inquietud, a veces se instala en una sensación en el pecho y también puede haber esta inquietud en reparar, hacer algo. em, que a veces puede ser una buena opción porque uno se hace cargo de los errores que comete, que muchas veces han sido sin querer, pero a veces más bien son usados por un otro en este problema de las relaciones como para tenerte como de chivo expiatorio, como se diría un poco, como diría Fritz Perli, convertirte tú en el tarro de la basura de lo que el otro tiene. Y uno sirve de este chivo expiatorio, así que hay que tener ojo en esas transferencias y en esas relaciones como de conflicto y tensión tóxica. ¿M? Lamentablemente cuando se vuelve tóxica se mezcla y se confunde a veces con la vergüenza y aparece la rumiación ansiosa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Tensión y agotamiento, ¿ya? Porque es bien importante que nosotros vemos todo el rato, como lo que les decía yo, la implicancia de la neurofisiología, de la respuesta, dijéramos, inconsciente de este correlato cuerpo, emoción y conducta, ¿no? Y bueno, siempre la disociación va a aparecer como un elemento realmente más complejo. Ya estamos hablando de una dificultad de la persona de poder hallar una coherencia en algunas cosas. Aparece el dolor de la vergüenza, la amenaza de trauma, que son abrumadoras, ¿ya? Y simplemente hay una desconexión por parte del cuerpo en alguna experiencia para poder seguir funcionando, ¿no? Es estar presente sin estar presente. Y bueno, a veces lo vemos en casos extremos, con miradas perdidas, en casos más profundos, desconexión con la realidad, ya en algunas partes, perdón, poca sensibilidad corporal, como que hay algo en mí que no se contiene, ¿no? Y es una forma muy poderosa y silenciosa a veces de protegernos del trauma relacional y de la vergüenza de esto de cargar con esa
sensación de error, de lo malo, ¿no? Así que, y eso es realmente el sentirse defectuoso, ¿no? Es sumamente importante. Y también nosotros tenemos como un triángulo con el trauma relacional. Como les comentaba y les mostré en la figura, por ejemplo, pienso en un niño que sufre abuso, ¿no? Por parte de un cuidador. Em, y no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo que las personas ya adultas o los jóvenes no pueden ver al cuidador como malo, peligroso, porque dependen de ellos, por supuesto, y entonces se internaliza la culpa, ¿ya? Si yo soy malo, entonces me tratan mal porque me lo merezco. Estoy hablando de alguna de las muchas formas que en realidad podría ser internalizada la culpa. ¿M? La culpa es crónica, no se te va a pasar así nomás. Em, y además, si además no hay un trabajo personal o un seguimiento o una profundización de estas raíces, al no poder reparar y a seguir incorporando esta carga emocional de lo malo en mí, se va a transformar también en vergüenza, ¿no? Como un derivado. Y entonces es una sensación de ser fundamentalmente incorrecto. Y ante esta intensidad va a aparecer la disociación como un refugio, la forma de perderse para no sentir ese dolor tremendo, de ser visto como defectuoso, ¿ya? Y esto nos va a llevar a un mundo de tristeza y que me suena mucho con los aspectos más del ánimo, desde un poco lo depresivo ansioso, ¿no? Y en estos cuadros mixtos que hoy día vemos mucho, que un rato estoy súper ansioso y porque entonces estoy súper como inseguro y entonces estoy como la baja autoestima. Entonces, sí, pero por qué tiene tanta baja autoestima si en realidad... Es una buena persona, es una persona que le va más o menos bien, pero al final es como abrir la cajita de Pandora y decir, no, pues que en realidad sí me pasan cosas. Entonces, para nosotros en curación somática, mm, tenemos indicadores para observar, ¿ya? Siempre estamos teniendo, dijéramos, en nuestra mirada, que todos nosotros hemos vivido en algún grado, algún tipo de negligencia, algún tipo de abandono, abuso, humillaciones, nunca faltan, dijéramos, esa falta de gentileza o de tino para decir algunas cosas en algunas personas, y entonces el sistema nervioso va a detectar esta amenaza. La neurocepción, que es un mecanismo biológico, no psicológico, o sea, es heredado, adquirido, genético, neurofisiológico, va a generar cambios en la regulación emocional. ¿M? Y plan, aparecen estas maravillosas defensas, ¿no? La vergüenza, la culpa. Y como les decía, puede estar asociado con las cosas como de pánico, porque aparece el miedo y el terror. Así que cuando es demasiado miedo, demasiado terror, ustedes saben, va a aparecer el sistema parasimpático y se va a disparar, ¿no? La disociación como un foco protector y por lo tanto el self, el yo, la persona, desintegra, fragmenta y eso va a alterar los vínculos de la persona y la propia percepción y su propia identidad o personalidad. Este es la línea de fenómenos que tenemos nosotros cuando alguien dice, sí, en realidad me da vergüenza hablar en público, me da vergüenza decirle a alguien que lo quiero, me da vergüenza mostrar mi cuerpo, me da vergüenza decir lo que pienso, me da vergüenza em, mostrar mis preferencias, ¿no? O siento culpa porque me gusta la comida, o siento culpa porque tengo relaciones sexuales que no son tan comunes, o tengo culpa de que todas las situaciones, los problemas que pasan en mi casa sean mi responsabilidad, la culpa, ¿no? Así que yo creo que es bastante común que estemos en esa línea roja, en ese corazoncito apretado
pero si lo miramos hacia la capa neurofisiológica y a la respuesta corporal, tenemos señales y si lo vemos hacia el aspecto de la personalidad y la integración de las funciones de la estructura, también lo vemos. ¿M? Súper importante. Es un eje central que se mueve, ¿no? Entre fenómenos conductuales y fenómenos fisiológicos y de expresión. Y bueno, dentro de lo que nosotros podríamos definir desde lo traumático, ¿no? Hablamos que la vergüenza es una respuesta interna, ¿ya? Que nace del contexto de la relación y el vínculo. Y el trauma relacional ocurriría cuando las figuras de cuidado, que deberían ser fuente de seguridad y regulación, se convierten en una fuente de rechazo, humillación, invalidación persistente, crónica, maltratante, ¿ya? Em, esta necesidad que tenemos nosotros de ser queridos, ¿no? El vínculo no es seguro, ¿no? La necesidad del niño de amor, de ser visto, de ser contenido, en forma sistemáticamente ignorada o castigada, se erosiona la confianza básica en el otro y en uno mismo, ¿ya? Y esta pregunta duele, duele en el corazón. Soy digno de ser amado, ¿no? La responden con un no que se inscribe en el cuerpo como una experiencia defectuosa de él, de la persona que recibe este rechazo, ¿no? Em, y bueno, el vínculo, la persona se ha perdido en esta sombra porque a veces no es tan fácil o sea, también tenemos capacidad de enmascarar esta culpa y esta vergüenza, exacerbando otras conductas, ¿ya? Como les decía, en la sombra puede ser que yo me sienta que me arregle todos los días, que tenga una súper buena expresión física y externa, demasiado quizás perfecta en algunos momentos, como este enmascaramiento, no casi como cosmético, pero en realidad tengo miedo a ser visto como soy nomás, con mis imperfecciones, ¿no? Eso es muy típico del tema a mi modo de ver, de muchas veces del maquillaje y de la necesidad de no poder salir a la calle sin pintarse, porque cómo me van a ver como soy, ¿no? Y en eso re mala va a pintarme, entonces, claro, digo, bueno, sí, sí soy nomás, pues sí, es lo que soy. Si me amonono un poco más, un poco menos, ya que bueno, pero cuando ya es extremadamente aquello que me permite ocultar, ¿no? Mi sombra, ahí se pone complicado, porque después igual va a venir la edad, ¿no? Los años y entonces las personas sufren mucho, porque no se resolvió esa vergüenza ni esa culpa. También podemos proyectar la vergüenza, además, ustedes saben, y podemos volvernos muy críticos y muy despectivos sin darnos cuenta muchas veces de cometer este error por las mismas heridas que tenemos, ¿no? Y también de repente mejor parecerse a otro, pegarse a otro de una manera tal que perdamos todo tipo de identidad para no ser abandonados, ¿ya? Entonces sí tiene, o sea, en el día a día, si uno se pone a observar ciertas conductas de las personas, mm, a lo mejor tú le dices a una joven, ¿no? Pasa mucho en los colegios, en los chiquillos jóvenes, en los muchachos, como, oye, vas a tener que bailar cueca, vas a tener que cantar, vas a tener que hacer deporte, y ahí viene la crisis, ¿no? Como mostrar el cuerpo, sobre todo en esas etapas tan interesantes de nuestra juventud, que son tal el terror, que es como todas las modificaciones de nuestra fisiología, en nuestra corporalidad, que aparecen. Al momento de exponerse frente a los otros y que en relación a los cánones estéticos puede ser que o tenemos las piernas muy flacas o la cabeza muy grande, ¿no? Típico que uno le dicen cabezón cuando es chico o cosas por el estilo que de repente pueden ser como comentarios cariñosos pero que tienen una connotación más compleja ya. Es un tema. Por lo tanto... eh, ya cuando la persona te habla de o sea, de ese vínculo, si fue seguro o no fue seguro, nosotros sabemos que va a haber algo que puede estar o muy desconectado o que genere un dolor emocional muy grande a través de la vergüenza o la culpa. ¿M? Em, y bueno.
La otra vez yo le mostraba a mis alumnos que nosotros en Chile, por lo menos, no sé, sé que en Latinoamérica el 50% de nuestros niños y jóvenes tienen ansiedad o depresión. Esas son las estadísticas de los últimos años. Bueno, estamos en un mundo muy cambiante con muchas variables de problemas de migración, de guerra, etcétera, cambio climático, y de inestabilidad económica, ¿no? Por lo tanto, las familias están pasando momentos difíciles. Y por el otro lado, tenemos violencia física, violencia psicológica y violencia verbal, ¿ya? Son las tres tipos de violencia que tenemos. La verbal es la más común, ¿ya? Que tiene que ver con los insultos. Esa es alrededor de un 30% en nuestros niños acá en Chile. La psicológica también es como un veintitanto por ciento y el resto del 70%, que son los treinta y tanto, por ejemplo, veintitanto, es física. Ya, desde el chancletazo que hacen la broma en las redes sociales hasta cosas bien increíbles como quemar a un niño con cigarro, dejarlo sin comer 3 días y golpearlo, etcétera, ¿no? Lamentablemente. Entonces, realmente va a haber que trabajar harto, depende del grado de violencia, cómo podemos trabajar todas esas experiencias tan tremendamente traumáticas o ser permanentemente criticado, denostado, ¿no? Así que para nosotros en curación somática, acuérdense que nosotros no vamos en la línea de eliminar cosas, sino que integrar y comprender, ¿no? Eh, Como más bien de la línea que creo yo que el doctor Kemper ha hablado siempre de la integración, y yo vengo de la terapia focalizada en la transferencia, entonces me hace mucho sentido cuando integro los aspectos del ser y eso me permite como reconocer quién soy. Eh, por lo tanto, en las terapias que son psicosomáticas o corporales o somáticas, empezamos desde la reacción del seguimiento en el cuerpo para o a través de lo somático o a través del sostener los puntos, que es nuestra terapia. Y entonces nosotros, en alguna manera, estimulamos y promovemos que el sistema en sí, las memorias del cerebro, puedan ir como apareciendo qué es lo que está fragmentado y se pueda regular y entonces aparezcan estos contenidos en forma propia del cuerpo y de la psique y de la mente, y entonces nosotros podamos hacer estas integraciones, evitando la retraumatización y la hipersensibilización y el desbordamiento que en nuestro caso, no estoy diciendo que en otros casos no pueda ser útil, pero en nuestro caso no sería nuestra línea. ¿M? Para nosotros necesitamos como trabajar en las defensas inconscientes, darle un valor, como les decía yo, a la vergüenza, la culpa, la disociación, hacer el énfasis que son recursos adaptativos y no fallos personales, ¿ya? Validamos la historia, por supuesto, que estoy seguro que en la línea de trabajo en terapia nosotros no estamos criticando al otro, estamos en la neutralidad, dijéramos, tratando de comprender la función, ¿no? El sentido o la forma que la persona expresa su historia, ¿no? Y ayudarla para que ella pueda, en buenos términos, la ayuda en realidad es como la interpretación o la observación de cómo es que aparecen estas experiencias que generan estas defensas que son de sobrevivencia. Em, También fortalecemos la autoimagen, ¿no? Eh, Trabajando mucho desde lo somático, el cuerpo tiene una capacidad muy interesante realmente de autorregulación, de liberación, como diría Peter Levine, de las descargas del sistema nervioso, de lo que está atrapado en el cuerpo cuando no ha podido ser em, integrado, cuando no ha podido completarse las defensas que necesitábamos en ese momento, o porque somos muy poquititos, somos muy chiquititos, o porque realmente nos falta las condiciones para poder pasar por esta situación, ¿no? De confrontamiento que no podemos, ¿no? Y también
lo que más trabajamos nosotros, obviamente, que es la disociación, en un paso a paso, y sobre todo el dolor emocional y el autorrechazo. Em, Siempre bajo la línea y el enfoque de que menos es más, como diría Peter Levine, de todas maneras, y bajo la línea y el enfoque de que el respeto, em, la velocidad que tiene cada uno de las personas con las que estamos trabajando son tan distintas, ¿no? Hay personas que van muy rápido y otras personas que necesitan ir paso a paso para no entrar más en la disociación, y para no entrar más en los conflictos mayores, ¿no? Que pueden generar ciertos procesos de descubrimiento o de rememorización cuando aparecen las reviviscencias, ¿no? Bueno, y además, dijéramos, en la complejidad que hoy día nosotros podemos observar el fenómeno de las conductas, nosotros también depende de la vereda en que nosotros estemos observando este fenómeno. Acuérdense que el trauma estaría impactando o reorganizando a nuestro organismo, ¿ya? Entonces, aquí es un recordatorio de tenerlo un poco en la mente. Es cierto que en nuestra formación hay que estudiar muchísimo, que nuestra formación tiene, es un intensivo de traumaterapia, de que tenemos una biblioteca, que siempre estamos haciendo actividades como de investigación y de integración de nuevos elementos. Entonces, quiero hacer acá el énfasis de que estas experiencias no son inocuas, por supuesto, ya no es solamente como tan psicológico, sino que el sistema nervioso se va a alterar, ¿no? Esa es la nueva definición de lo traumático. Ya no es solamente intrapsíquico, psíquico, sino que es neurobiológico también, ¿no? También no excluye, sino que integra, ¿no? El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. ¿M? Nosotros, por supuesto, que un sistema nervioso hipervigílico, con respuestas activadas, ¿no? De lucha o de huida o de congelamiento, van a dar señales al sistema endocrino, ¿ya? Sobre todo, dijéramos, en la medida en que se nos dispara el cortisol, ¿no? Vamos a encontrar que aparece también, es súper interesante, aparece esta, esta activación que daña muchos neurotransmisores en el cerebro. Entonces, el cortisol es tóxico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y va a generar esta sensación de fatiga o de estrés crónico. Y al mismo tiempo, eso también va a afectar. Alguien está como, alguien tiene como, no sé qué será ese lapicito, algo que está como apareciendo en la presentación. Dijéramos como una mayor vulnerabilidad y a enfermarse porque el sistema va a estar afectado, ¿no? Entonces tenemos, para empezar, ¿no? Como a sintetizar este modelo también de lo biológico, lo neurobiológico, una interocepción alterada, ¿ya? Sensaciones de amenaza, incomodidad en el cuerpo, latidos, pulsaciones, y por el otro lado el cerebro que se activa, ¿no? Y empieza a predecir como ya generar hipervigilancia, hiperactivación, ¿no? Y entonces obviamente que la estructura va a buscar adaptarse y buscar estrategias de sobrevivencia, ¿no? Por lo tanto, en un momento, la verdad es que va a aparecer los síntomas psicosomáticos, ¿no? Este también es como el árbol de desarrollo de que estos síntomas psicosomáticos no son menores, afectan harto la calidad de vida. Dolor, fatiga intestinal, fatiga, problemas gastrointestinales, migrañas, ¿no? Autoinmunidad, etcétera. Así que es bien complicado, ¿no? Em, es una forma, como le decíamos, aprovechando ese culítulo verde que me dejaron por ahí, es una forma de adaptación, ¿no? Una estrategia de protección que el cuerpo tiene y la mente también, porque tenemos este vínculo como muy inestable. ¿M? Yo no sé cómo se sacará esto, pero bueno. Em, para ir como ya cerrando, para ir cerrando ya sobre este tema, decirles que
Tenemos colapso cuando tenemos inhibición, calor facial y rubor, como había dicho, ¿no? En lo que es la vergüenza y en la culpa vamos a tener agitación, tensión y sensación de peso. En la disociación, vuelvo a repetir, una medida perdida, sensaciones de adormecimiento de repente y sentido de poca conexión con la realidad. Y también algo que no es tan conversado en lo traumático, que es muy interesante, es que también tenemos hay afectos en la persona, ¿no? La persona va a tener inseguridad, no va a confiar en su propia percepción, va a sentirse menos que en todo momento. Y la autoapreciación se vuelve un concepto bien ajeno, ¿no? A veces esas personas que si no me dicen a mí lo que los otros está bien, entonces yo no estoy bien, me hacen ser muy dependiente, ¿ya? Y además muy hipervigílicos. O por el otro lado, me alejo, me alejo, me alejo, porque la inseguridad me traga, ¿no? Eh, entonces nosotros además tenemos que nuestra conducta y relaciones se afectan, ¿no? Nos aislamos, desarrollamos hipersensibilidad a la crítica. Hay personas que, fíjense, no soportan ser criticados porque les afecta mucho. Entonces hay algo ahí en esa sensibilidad. Eh, en algunas personas tienen dificultades para establecer límites y caen en patrones relacionales de abuso, de codependencia y hay mucho autocastigo, ¿ya? Eso también es muy importante. Em, y algo que quizás no se relaciona tan directamente, pero que puede estar intrínsecamente, es lo que llamamos mundo de las sombras, de la tristeza y la soledad, que tiene que ver con los miedos, ¿ya? Y el autocastigo, ¿ya? Miedo a ser visto, miedo a ser juzgado, miedo a ser abandonado, miedo a ocupar espacio, a pedir lo que se necesita, ¿no? Hay esta anticipación del rechazo que es muy importante y porque eso te deja sin hacer lo que tú quieres hacer. Como mejor no lo hago porque sé que me va a ir mal, ¿ya? Y ahí aparece la tristeza de los errores, ¿m? Que es el peso que producen los errores, ¿no? Y no es que hayas cometido realmente errores, sino que quedaste con la sensación de ser un error o cometerlos en forma constante, ¿ya? Y bueno, la soledad del autocastigo muchas veces es mejor eh, quedarse solo porque yo sé que no estoy bien, aunque no sea tan así, pero es la vivencia, ¿no? Y aparece la autocrítica, la negación de necesidades y comportamientos autodestructivos, ¿ya? Eso es como la tónica de la, entonces acá un niño sano, ¿no? Tendría esta posibilidad de ser valioso, exitoso, sentirse que importa, ¿no? La conexión, la confianza y el espontáneo. El trauma más bien sería más cercano a la crítica, al rechazo, la invalidez y la humillación. Y entonces como que una señal se reemplaza por la otra fisiológicamente y entonces aparece el formato debo sobrevivir. Y eso es muy importante. Es como un modelo que se superpone sobre otro modelo y que colapsa la vida de la persona. Por lo tanto, es lo que les decía al principio, la relevancia de cuantificar en qué grado están presentes estas experiencias emocionales, porque cuando hay que sobrevivir, ¿no? Nos ponemos en onda complaciente, ¿ya? Nos callamos para no hacer problema, nos adaptamos, ponemos carepóker, como que no nos pasa nada, porque necesitamos disociar para no sentir y o ser hipervigilantes ante los peligros, ¿no? Por lo tanto, cualquiera de estos factores que estoy señalando hacen que haya efectos en la personalidad, ya desconexión de nuestras emociones y necesidades y cuerpo, y entonces el sobreviviente reemplaza al ser real, a la persona en sí misma. Por lo tanto, son tremendas experiencias que dijéramos marcan la vida de la persona. ¿M? Acuérdense que el trauma no es el evento que ocurrió, sino que es la huella que dejó el sistema nervioso, el evento, en la forma en que me relaciono, en la capacidad de confiar en mí mismo, ¿no? Es la marca que dice esto es lo que puedes esperar de la vida, no es lo que mereces, ¿no? Hay una presión, un corte en la experiencia de la persona. ¿M? Y esa sensación de invalidación y de, dijéramos, de desconexión, obviamente que va a tener una huella en el cuerpo. ¿M?
Entonces vamos a aparecer las tensiones crónicas. ¿Cuáles son las tensiones crónicas? Generalmente son musculares. Ya las tensiones crónicas o son, por ejemplo, las jaquecas tensionales, todo lo que son las contracturas, ¿no? Sobre todo cuello, hombros, espalda, ¿no? Patrones de colapso que vemos muchas veces. El colapso tiene que ver con realmente que me resfrié y me dio neumonía, me bajaron la defensa de una manera terrible y terminé acostado un mes en mi cama, o que simplemente me desarrollo algo peor que me puede pasar una disautonomía, ¿no? Otras enfermedades del sistema nervioso. O también me puede afectar en la mente, no, mejor no lo hago, creencias limitantes, pensamientos automáticos, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, ¿no? Y a nivel personal, intrínseco, la pérdida de la esperanza, la sensación de que sí soy yo y no voy a poder cambiar. Es verdad que entre más mayores y más adultos nos ponemos, más difícil son algunas cosas que trabajar. Es verdad. Creo que como que todo en la vida es paradójico, ¿no? Por un lado, uno cuando adulto no sufre tantas cosas como los jóvenes, porque uno más o menos ya algunas cosas las comprende, algunas, pero también hay una rigidez que va apareciendo con el tiempo en la estructuración, ¿no? Así que, y lo que nosotros más vemos es la autoestima, es la negación de la autoestima, em, que nos debería permitir atrevernos, pedir, quedamos secuestrados por la culpa y la vergüenza, ¿no? Así que eso es bien complicado para las personas, como les decía, representa un tremendo sufrimiento que no es menor, entonces la vida de la persona realmente sufre. ¿M? Eh, También es difícil el hecho de atreverse, implica exposición y pedir implica tener necesidad. Entonces, esos dos elementos todo el tiempo también están ahí en la conversación común, en el día a día de nuestra vida, dijéramos, para que nosotros podamos entenderlo, ¿ya? Preguntas como, ¿qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si fracaso? Y si me niegan y si me rechazan, se confirma que no merezco, que no soy capaz, ¿no? Entonces el trauma eh, no es solo lo que no pasó, lo que pasó, sino lo que dejó de ser posible. ¿M? Eso yo creo que también es una definición bastante práctica del día a día, ¿no? Porque la vida se va a volver un territorio de pérdidas, pérdida de oportunidades, pérdida de relaciones, pérdida de sueños, ¿no? Eso es lo importante, que la persona deja de seguir lo que quiere porque ya sabe que no puede. Es como la indefensión aprendida, ¿no? En la psicología positiva. Entonces, nosotros creemos que la validación, la psicoeducación, el cuerpo como ancla, ¿no? Y la compasión como un vehículo para guiar a la persona a una relación más compasiva consigo misma, ¿no? Ayudarla a cambiar su diálogo interno, más bien a decir, "Ah, todo esto me sirvió para sobrevivir de una manera que pude". Es un camino del regreso al mundo de las sombras a la luz del propio self, ¿no? Que eso es muy importante. Nosotros en nuestro rol, ¿no? Tenemos esta correlación entre un paciente con vergüenza, qué le podemos ofrecer, qué le podemos brindar desde el respeto, ¿no? Y desde el vínculo terapéutico, la presencia, ¿no? Acuérdense que las terapias somáticas es muy relevante estar presente en el cuerpo, en la intervención, ¿no? Eso se entrena, se entrena, se entrena, se entrena, se entrena, ¿ya? La disociación, nosotros vamos a tener que ofrecer regulación por la corregulación que se produce, ¿no? Por lo tanto, también vamos a tener que entrenar nuestra propia regulación, comprender nuestros mecanismos de regulación, ¿no? Y en el caos corporal y emocional vamos a tener que trabajar los procesos mentalizadores, ¿no? Cómo yo estructuro mis pensamientos, cuál es la relación que tienen estos, la profundidad, la capacidad reflexiva. Es que es tan importante el poder permitir una reflexión y es como, siempre le digo a uno de los chicos que trabajo, o sea,
Explícame cómo es que por una nota de una prueba cualquiera ya te quieres matar. ¿A dónde me perdí? ¿Por qué la dimensión de las cosas están desorganizadas? Eh, una nota que te fue mal es porque no estudiaste y tú sabes que no estudiaste, te mereces una mala nota, causa y efecto. Pero que por una pequeña nota te quieras tirar al río y ya me llama la atención porque hay una exacerbación de la respuesta desadaptada. Entonces ahí nosotros es cuando vemos estos procesos mentalizadores muy dañados de repente, muy exacerbados, como muy poco lógicos. Hay una cosa muy desordenada ya. Y obviamente que lo que vamos a llevarlo es a una configuración de la respuesta de experiencia segura, ¿no? Y eso va a estar en el setting terapéutico de un trabajo somático, sí o sí. Eso es la base, ¿no? ¿Qué buscamos? Una nueva memoria relacional, ¿no? Incluir en el cuerpo la seguridad, la confianza, la integración, y eso obviamente que en la dimensión que corresponde va a estructurar y va a funcionalizar, que es lo más importante, la estructura. ¿No? Es muy importante para el fortalecimiento. Y bueno, acuérdense que el mundo externo, ¿no? Es interpretado por el cerebro y tenemos dos tipos de respuestas. Siempre nosotros vamos a tener estos dos polos, ¿no? Positivo, negativo, placer, dolor, ¿no? El cuerpo siempre va a estar en esta dualidad, que es como funciona el sistema nervioso autónomo también, que relaja y activa, ¿no? También en algún punto. Por lo tanto, es como la función de la onda que tenemos, ¿no? En el cerebro también. Entonces vamos a tener, si estoy seguro, tengo curiosidad, exploración, juego, aprendizaje y vínculos. Si estoy en amenaza, voy a tener hipervigilancia, vergüenza, disociación, defensas inconscientes y el aislamiento. Así que, como nosotros podemos ver, mm, por decirlo así, hay días en que estamos más seguros, hay días en que estamos más amenazados. Es una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para tener este equilibrio entre seguridad y amenaza? Nuestra fisiología, ¿cómo responde? Son más preguntas. De repente, a veces yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? En la observación. Pero sí lo que tengo claro es que vamos hacia la integración de los aspectos del ser, lo positivo y lo negativo, aquello que somos, luz y sombra, como diría Jung, la confianza como un marcador somático. Obviamente que esto va a repercutir en nuestra energía, em, como diría Freud, psíquica, o en la vitalidad de nuestras emociones, o en la conexión social. ¿M? Eso no es demasiado importante, ¿ya? No lo podemos dejar de lado. Así que bueno. Nosotros vamos a trabajar en la regulación somática como un ancla a través del enraizamiento, la respiración, los límites corporales, cosas que tienen que ser estudiadas para cada persona, ¿no? Porque vamos a ser sensibles al trauma y trauma informados, o sea, porque eso es lo que está ahora funcionando, ¿no? Y tenemos que tener bajo esa visión nuestra intervención. Y también vamos a poner que una relación sea el agente de cambio, la relación terapéutica, ¿ya? Y poner límites sanos y tener acuerdos contractuales en nuestro foco terapéutico. Y vamos a trabajar este proceso del duelo, de la construcción nueva del self, ya hay que dejar de lado aquello ya que no fue, ¿no? Integrarlo y bueno, buscar que reconstruir este self o crear algo nuevo. ¿M? Es un camino de regreso, es una oportunidad. Y acá nosotros tenemos el modelo integrador de trauma que nosotros estamos trabajando, ¿no? Hoy en día, nuestro approach, ¿ya? Es las experiencias tempranas, evaluar las condiciones de las experiencias tempranas de las personas, sus procesos neuroceptivos, su capacidad predictiva cerebral o interoceptiva, dijéramos, sobre todo la economía del cerebro, los patrones de memoria, etcétera y observamos también cómo el sistema se regula y se protege, ¿no?
el sistema nervioso, emociones y defensas, y finalmente cómo se organiza la experiencia de la persona, cómo funciona y cómo expresa su sufrimiento, ¿no? Cómo se organiza el self o la estructura, cómo su funcionalidad, y vemos y observamos patrones en relaciones, en los aspectos de las enfermedades psicosomáticas y enfermedades que esté la persona desarrollando. Ya, esta es como nuestra línea de trabajo. ¿Y qué les puedo decir finalmente? Que estoy seguro que ustedes muchos lo conocen. Lo que más trabajamos, ¿no? Es la corregulación a través del tono de voz, la expresión facial, postura, capacidad de tener contacto sin invadir, ¿no? Y la regulación terapéutica, como les decía. Entonces, porque la regulación en el terapeuta, que es muy importante, quiero señalarlo, regula el sistema nervioso porque en ese Ah, momento es el otro que está vulnerable y va a requerir, ¿no? esta posibilidad de soporte. Vamos a ofrecer una experiencia predictiva nueva, ¿ya? Aquí no va a repetirse y si emerge lo que se repite, se trabaja facilitar una interocepción segura, aprender y volver a reconocer y reorganizar el vínculo con el cuerpo para que no sea peligroso. En algunos casos importantes, por ejemplo, un trauma sexual, en el maltrato físico, ¿verdad? Que ahí tenemos que tener ciertas condiciones particulares, como les decía, modelar la mentalización, eh, trabajar para integrar y generar un modelo interno de relación, ¿ya? Podemos mutuamente corregularnos y confiar, ¿no? Entonces acá como esto es como una manera de ordenarnos también, ¿no? En un modelo donde nosotros estamos viendo, como les decía, las causas tempranas de los problemas que van a generar hacia arriba estas dificultades, ¿no? Trauma temprano, apego inseguro, negligencia, violencia, humillación, soledad, falta de regulación tempranas, ¿ya? Y vamos a ver cómo son las estrategias que desarrolla la persona, porque acuérdense que la culpa y la vergüenza serían, bajo este enfoque, ¿no? Estrategias de defensa, disociación, vigilancia, autocrítica, entre otras. Ya la vergüenza. Y bueno, las consecuencias visibles, que no necesariamente son tan fáciles de pesquisar, ya problemas en la relación de pareja, dificultades en la crianza o el trabajo, estados de ánimo, ansiedad o depresión, como les decía, en algunos casos, al no poder procesar esto, la psicosomatización, en las enfermedades, el aislamiento, la soledad, bueno, adicciones de todas maneras y dificultades importantes sociales, ¿ya? Eso es como es relevante. Así que bueno, eso es lo que yo hoy día les quería compartir en las 9:04. Em, Nosotros los invitamos a que se contacten con nuestro equipo, a que revisen nuestro programa, a las personas que están interesadas, por supuesto, en el trabajo de lo que es traumaterapia, ¿ya? Voy a dejar acá de presentar. Pueden entrar, si les interesa, también está toda la información en Instituto de Neurociencias. .cl. Y sobre todo, si ustedes además quieren conocer el trabajo de nosotros, tenemos personas en Arica, en La Serena, en San Fernando, en Puerto Montt, en Concepción, em, en varias partes. Ahora estamos en México, estamos en Argentina y así hemos ido, gracias a Dios, instalando equipos de trabajo. Trabajamos mucho en equipos de trabajo multidisciplinarios que buscan, dijéramos, distintos tipos de profesionales y en eso quiero hacer énfasis. Nosotros no vamos en la línea como solamente de buscar tener especialistas en traumaterapia que tengan que ver solo con salud mental, sino que nosotros tenemos kinesiólogos, abogados, terapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, em, tenemos distintos tipos de profesionales que nos interesa que tengan esta visión del trabajo del trauma en distintas instancias de trabajo, ¿no? Tenemos profesores, arteterapeutas, realmente mucha gente muy distinta. Así que, bueno.
Si alguien quiere hacerme alguna consulta, encantada. Yo ahí veo a la Amanda que me andaba persiguiendo en la tarde por el programa. Un gusto. Em, la presentación probablemente nuestro equipo les va a hacer, si ustedes están en la base de datos que del instituto les va a llegar la misma charla editada, bien ordenadita. em, Así que pueden acceder, o si no en Radio Conexión U, en YouTube, están las 5 charlas, la secuencia como de aprendizaje. Así que ahí pueden, siempre aparecen también las bibliografías en algunos casos y les mandan la presentación de la grabación. No sé. Así que les agradezco por todos los comentarios. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, aquí me quedo unos minutitos por si les interesa em, alguien que tenga alguna duda. Si no, bueno, cualquier cosa, un gusto de poder hoy día estar con ustedes. Tenemos una profesora para que nosotros hacemos todos los sábados dentro de nuestro equipo. Tenemos una profesora de yoga sensible al trauma que hace trabajo colaborativo para todos los estudiantes y terapeutas de la fundación, o sea, del instituto. Así que si tú estás dijéramos, en los equipos, puedes acceder, es un beneficio que ella nos entrega y así tenemos em, muchas como aportes en ese sentido. En general, los grupos que tenemos son muy unidos y van como generaciones, se van acompañando en sus procesos porque hay mucha supervisión. Hay mucha supervisión, hay mucho trabajo. Curación somática es trabajo con el cuerpo, es movilizar cargas en el sistema nervioso, entonces hay varias cosas que hay que estudiar para poder trabajar en este trabajo. Así que no, qué bueno que les gustó, me alegro mucho, muy agradecida que hayan participado. Espero que cualquier cosa ahí nos hagan llegar sus consultas. Y no sé si a ver, tengo alguna... mm, em, sí, trabajamos, me está preguntando una persona sobre trabajo en el abuso sexual. Sí, absolutamente. Nosotros trabajamos categorías de trauma, problemas de parto, trabajos de trauma, trauma por duelo, trauma sexual, em, trauma por operaciones quirúrgicas, procedimientos médicos. Tenemos categorías de trauma, se trabaja. Les voy a poner acá el canal de YouTube es Radio Conexión U en YouTube. Y la página es www. A ver, vamos a ver acá. Mm, a ver, ¿cómo se pone acá? Mm, ujú, aquí sí. Em, sí, a veces pueden, o sea, en la página van a encontrar, como les decía, para poder tomar hora conmigo o con las distintas personas en distintas partes, o bibliográficamente. Se los voy a poner acá, por ejemplo, un minutito. Deme un segundito. Por ejemplo, para esta presentación, se las voy a poner acá para que tengan acceso a ella, porque nosotros siempre hacemos mucha investigación en las presentaciones. Aquí tenemos a trauma relacional apego, tenemos a Shore, a Siegel, que son muy conocidos, a Fischer, en neuropsicoinmunoendocrinología, a McEwen, Slavic, ya, en psicología somática, a Siafi, a Fava. Tenemos, acá, como ustedes pueden ver, hacemos estudio clínico de algunos abusos emocional, síntomas somáticos, trabajamos trauma infantil, síntomas, dijéramos, en relación a las dificultades de la regulación emocional, como ven acá.
que siempre recomendamos a Van der Kolk, que es fantástico, a Ogden, a Fischer, ¿no? Muy conocidas en la terapia sensoriomotora, a Peter Levine, a Zanota también. Vas a tener a Tanner, a Ogden, a Patricia Ogden, a Patty Ogden, a Richard Hanson. En verdad que tenemos, como ustedes pueden ver, darle consistencia a las presentaciones es sumamente importante. Entonces ahí pueden ver eh, mm, dijéramos como más o menos la bibliografía. Depende mucho lo que te guste, dijéramos, si te gusta neurociencia o si te gusta somática o si te gusta psicosomática o si te gusta, depende de la línea, ¿no? Cada persona tiene su... em, después me preguntan informarme sobre implementación de los conocimientos en torno a terapias sonoras y visuales. Bueno, este señor Stephen Porges usa mucho el canto, el trabajo de las vocalizaciones y yo creo que todo eso también impacta. Lo que pasa es que en traumaterapia vamos a tener como complejidades de los cuadros, entonces me imagino que para, por ejemplo, para algunas personas puede ser muy relajante escuchar el sonido, por ejemplo, de una sonaja o de un tambor. Para otras personas puede ser profundamente invasivo. Para una persona puede ser muy relajante ir al bosque y respirar en la naturaleza, pero para una persona que se le quemó su casa en el incendio, en la montaña, no lo va a hacer. Entonces, eso es demasiado importante, lo que marca cuando nosotros formamos traumaterapeutas, tenemos que tener una visión de lo traumático muy profunda y no cualquier cosa es lo mismo, ¿no? Como que no podemos dar por sentado que lo que me hace bien a mí podría ser que le haga bien al otro o no, ¿ya? O sea, es relevante. Es como siempre lo que nosotros decimos en somática, tenemos que probar los recursos. Tenemos que ver si el cuerpo responde al recurso. Eso se entrena, ¿ya? Eso es súper importante para que nosotros podamos realmente ser eficientes en la intervención. Eso les podría comentar, como para ir como cerrando los temas, ¿ya? No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, exactamente, como dice Karina, la singularidad, la experiencia al final es la que marca la pauta nomás, ¿no? Sobre todo en lo somático, lo psicosomático o en lo... o en la misma estructuración de la personalidad y en los procesos intempranos vamos a darnos cuenta que cada persona es como un libro, una historia a la que tenemos que aprender a leerla. Así que eso les quería decir. Les agradezco profundamente, un gusto de estar con ustedes. Así que espero que sea de su mejor provecho esta charla para ustedes. Muy buenas noches, mucho gusto.